qué es el ADAM y bueno, y cómo está llegando a nuestras vidas. Las siglas en inglés de Advanced Air Mobility, movilidad aérea avanzada. Es un sistema innovador de movilidad aérea que se está desarrollando. Pero esto no entra en conflicto con la aviación tradicional, es decir, si va a haber más entes en el espacio aéreo, ¿eso entra en conflicto con el espacio aéreo de la aviación común que conocemos a día de hoy? Bueno, yo en cierta medida me meto también en el diseño de lo que es la infraestructura, que por cierto, otra palabra, los vertipuertos. En Estados Unidos Uber ya se subió a la ola hace mucho tiempo. Me lo suponía. Hace tiempo ya, sí, en 2016 o por ahí publicaron un paper. De hecho, Málaga es un lugar en este sentido mucho más interesante que Madrid. ¿Qué medidas se están tomando para, digamos, que el impacto no sea nocivo para la gente, para la sociedad en general? Muy buenas, nuevo capítulo de The Roverscast. Estamos aquí en una semana más y hoy vamos a hablar de un tema con el que muchos habéis soñado, habéis visto en películas, pero que es un tema que ya puedo decir que se está volviendo realidad. Pero antes de nada, recordaros que estamos emitiendo en la 107.3 FM de Color Comunitaria, desde Palma, Palmilla, Málaga. En la técnica y en la producción contamos con nuestra maravillosa compañera Carmen Gallardo. Yo soy vuestro amigo y vecino Expe Abomo y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Su nombre es Eric Tovar, espero haberlo dicho bien, ¿no? Correcto. Eric Tovar Bauer. Sí, bueno, ya. Es primo de Jack Bauer, por si lo preguntaba. De 24, sí, el mismo. Tipo lejano. Que aquí este tipo que veis tan cercano, tan campechano y tan simpático es director de proyectos de infraestructura en Airtec, que es una de las empresas más destacadas a nivel internacional, no solo en España, en cuestiones de infraestructuras aeroportuarias, en asesoramiento de ingeniería, consultoría, etcétera, etcétera. Y Eric nos va a hablar de uno de los proyectos muy especial, un área muy concretamente, que es el AAM, que es, bueno, coméntanos un poco. La primera pregunta va a ser esa. ¿Qué es el AAM? Y bueno, ¿y cómo está llegando a nuestras vidas? Bueno, buenos días y gracias por invitarme. Y bueno, el AAM, pues las siglas en inglés de Advanced Air Mobility, movilidad aérea avanzada. Y bueno, pues al final es un sistema innovador de movilidad aérea que se está desarrollando, ya está aquí prácticamente, en el cual pues tenemos aeronaves que van a cambiar el paradigma de la aviación tradicional, enfocándose a una aviación más con movimiento más local, con capacidad de ser más autónoma, de ser inteligente, de ser sostenible, con aves propulsadas eléctricamente. Y está pues pensada pues para movimientos tanto de personas como de logística, emergencias sanitarias, pero es avanzada en el sentido de que cambian la tecnología y que cambia el tipo de aeronaves que se están creando y desarrollando, y todo el sistema de navegación aérea alrededor. Que suena muy interesante, Eric. Pero esto no entra en conflicto con la aviación tradicional, es decir, si va a haber más entes en el espacio aéreo, ¿eso entra en conflicto con el espacio aéreo de la aviación común que conocemos a día de hoy? A ver, la idea es que no. Esto, lo que tiene que suceder, de hecho, es una integración de ambos tipos de movilidad aérea. De hecho, la idea es que, bueno, la aviación comercial generalmente vuela a unas altitudes muy superiores. Esto se tiene previsto volar en altitudes inferiores, hablamos de inferiores a los 2.000 metros. Y de hecho, en los entornos aeroportuarios, por ejemplo, es muy importante todo el tema de la integración con el espacio aéreo de los aeropuertos. Pero se supone que van a ser tipos de aviación que se van a complementar. El caso de los aerotaxis es a lo mejor el que ahora se está más en boca de todos, el que la gente conoce más, bueno, porque hemos visto películas del Quinto Elemento, de o Bruce Blade Willis, Runner. Blade Runner. Y ahí pues... La buena era la primera, de Blade Runner, por cierto. Solo se apuntaba. Sí, la verdad es que sí. Claro que ahí, como tú bien decías, es una realidad que llevamos viendo en el cine desde hace tanto tiempo y algo que pensábamos, esto nunca podría llegar a pasar, pero es que ya está aquí. Y mi siguiente pregunta es, Eric,
Claro. ¿Cuáles son las... ¿qué tiene que pasar? A nivel tecnológico yo entiendo que porque ya se han hecho pruebas en Estados Unidos, en países como China y tal, se han hecho bastantes pruebas, pero ¿qué tiene que suceder para que esto se haga una adopción masiva del ALA-M? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, a ver, partamos de la base de que realmente la tecnología ya está aquí. O sea, ha habido el impulso a lo mejor de que en los últimos años se empezaba a hablar mucho de esto y que Sí. ahora mismo realmente estemos ya ahí en el borde de llegar a este punto donde hacerlo realidad, es porque ha habido pues todas las evoluciones tecnológicas relacionadas ahora con la inteligencia artificial, que por ejemplo esto nos permite que estas aeronaves puedan volar de forma no tripulada, las mejoras en las comunicaciones, donde también este control se pueda llevar pues, con redes 5G, incluso ya 6G, se habla del Internet of Things, que se pueda manejar las aeronaves de forma remota completamente y de forma instantánea se pueda pues desviar una aeronave o se pueda poner en tierra si en algún momento dado cambian las situaciones climatológicas o que por ejemplo también el desarrollo también que está surgiendo a base del desarrollo del coche eléctrico, está surgiendo un desarrollo también de las baterías eléctricas. Muchas de estas aeronaves operan con baterías eléctricas de muy alta densidad energética y ahí a la tope gama se está poniendo en este tipo de aeronaves de baterías y todos estos factores en conjunto pues están haciendo que realmente la tecnología esté ahí y esté avanzando a pasos agigantados para que cada día sea mejor, más eficiente y que proporcione una solución avanzada, segura, sostenible. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el mayor punto de inflexión es el tema regulatorio y normativo. Claro. En Europa tenemos a nivel comunitario, esto sobre todo se lleva por parte de la agencia EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, y bueno, en otros países como en China ya están empezando ha empezado, de hecho hace unos pocos días, Sí. ha empezado una empresa, se llama Ihang, a volar unos drones de forma comercial, donde lo que volaban no eran pilotos, sino era gente que se subía allí ¿Ah, sí? y daba vueltas por un parque ahí natural. Sí. Y bueno, pues en Estados Unidos y en Europa, a ver, vamos un poco más rezados, vamos yo creo que con ese puntito de seguridad añadida que le queremos dar y de cautela a todo. Y de hecho aquí también un punto muy importante y casi tan importante como el tecnológico es destacar el tema de la aceptación pública. Exacto. Aquí en este sentido, por ejemplo, decir que se hablaba hasta hace unos pocos meses de que para los Juegos Olímpicos de París querían ya una empresa Volocopter, quería hacer operaciones con su dron, operaciones de llevar a pasajeros a los Juegos Olímpicos y hacer directamente un showcase totalmente de lo que es este tipo de movilidad. ¿Se ha probado eso? Y claro, van pasando los meses y se quedaba el anuncio. Claro. Y claro, ya uno lo que va escuchando es que, bueno, pues que ha habido, por ejemplo, unas reticencias bastante grandes de lo que son asociaciones vecinales y de pues bueno, concejalías o ayuntamientos por ahí por la zona de París, donde, claro, hoy en día todavía se sigue percibiendo, y eso yo creo que es una de las luchas que tiene que hacer este tipo de movilidad, contra la percepción de que este tipo de movilidad no sea solamente aerotaxis para ricos y, oye, se nos va a llenar el cielo de objetos voladores que van a hacer un ruido infernal para solamente llevar a los ricos, imagínate, de aquí de Málaga a Sotogrande. Entonces, ahí creo que ahí tiene que haber una gran labor de pedagogía, ¿no? Y en general, de que también explotar más lo que son los usos positivos que puede tener para la sociedad, ¿no? Claro. En el sentido de pues, emergencias médicas, en el sentido de seguridad ciudadana,
o de alguna manera fomentar esos usos que acaben democratizándolo, ¿no? Bajando el Exacto. coste y acaben al final democratizándolo. O bueno, por ejemplo, también el tema de acceso, mejorar el acceso a zonas muy remotas, ¿no? Exacto. Islas, montañas Mm. o lugares que tengan muy mal acceso por lo que sea. Yo sí creo que se acabará adoptando. Es decir, al final, este tipo de por ejemplo, la misma inteligencia artificial cuando llegó, ahora mismo hay mucha gente que sé que no puede vivir sin ChatGPT, por ejemplo. Entonces, cuando llegó había cierta reticencia, qué impacto tendría en la educación, qué tal, y se está adoptando en prácticamente todo. O sea, el que no está con la ola de la inteligencia artificial está fuera de la onda ahora mismo. Entonces, y yo creo que esta tecnología, sobre todo, al final la parte comercial que tú comentabas va a estar, pero la parte esa de que dar mayor accesibilidad a temas como la sanidad, tener acceso a sitios remotos donde es difícil llegar, etcétera, etcétera, esa rapidez que favorece eso, yo creo que es un punto que al final la gente lo acabará aceptando. Dicho esto, yo me estoy poniendo en la piel de un ciudadano normal, que como tú has comentado antes, de pronto empieza a ver objetos voladores. Dice, oye, si ya para mí es molesto que yo vivo en una zona céntrica, por ejemplo, de Málaga o de Madrid, y pasan los coches a todo dar y no puedo dormir por las noches, o el metro a mi lado, ahora cuando haya coches voladores u objetos, o objetos voladores, ¿qué va a pasar con mi tranquilidad como ciudadano? Y lo pregunto sobre todo por el tema del ruido. ¿Esos coches vienen acompañados con una especie de inhibición de ruido, de inhibición de ciertas emisiones? A ver, pensemos que por un lado, esto no va a ser como un helicóptero. O sea, en ese Eso. sentido, los fabricantes Mm. son muy conscientes de que esto también tiene que, el impacto de lo que es la huella de ruido tiene que ser mucho menor. Exacto. De hecho, se habla de que realmente cuando circule o vuele uno de estos bueno, el nombre técnico ahora mismo este tipo de aeronaves, los aerotaxis, se llaman los eVTOL. eVTOL, vale. Pero bueno, para que os quede mejor el término. Sí. Pero cuando un eVTOL vuele más o menos cerca de ti, una distancia a lo mejor de unos 80 metros o 100 metros, la percepción que tienes que tener, perdón, Tranquilo. es que que no lo percibas como un ruido superior al que pasará un camión por tu calle. O sea, que no sea molesto, que ¿no? en cierta medida la cantidad de ruido que tú empiezas a percibir no sea superior a lo que ahora mismo se percibe en el entorno urbano. Vale. En ese sentido, pues la verdad es que, a ver, estamos hablando de aeronaves donde no son aspas tan grandes como los helicópteros y donde de alguna manera sí que se está haciendo un estudio aerodinámico de cómo precisamente para que estas aspas, para que estos propulsores hagan menos ruido. Así que esa preocupación existe. Y yo creo que además, de todas maneras, lo más importante, porque al final el miedo, muchas veces lo que decimos, el miedo a lo desconocido, a lo desconocido. Siempre se va a dar. Y lo principal es que empiece a haber pruebas piloto y que la gente lo vea. Y que a raíz de que la gente se dé cuenta de que, pues mira, pues volando este aparato a esa distancia, pues ni me estoy enterando porque estoy pudiendo hablar perfectamente contigo, no me molesta en la conversación, no me afecta y no me estoy enterando, pues y de hecho, pues bueno, puedes tener una cierta utilidad para ciertos usos, pues a partir de ahí la gente lo va a aceptar. Entonces, por eso yo creo que el lanzamiento de pruebas piloto, de iniciativas donde los sandbox que demuestren y que mejoren este sistema, pues son clave. Ahora mismo son el siguiente paso y que se está empezando a implementar. Porque con lo que dices, no estoy muy seguro ahora mismo, pero sé que desde hace unos años, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se hacen repartos con drones o algo por el estilo. No estoy muy seguro, me estoy aventurando. Bueno, estos son en zonas muy concretas, pues, en Texas. O sea, no está muy democratizado. Hacen en algunas ciudades muy concretas, han hecho como unas pruebas, pero son todavía es muy puntual, y aparte que son con drones para entrega de paquete de last mile delivery, que en cierta medida son drones mucho más pequeños. O sea, aquí estamos hablando de que si esto de alguna manera sale adelante, son transporte de personas, son como pequeños microbuses voladores. Exacto. O sea, algunos van a tener capacidad de llevar 8 personas, otros solo de 1, de 2, pero también aquí la gracia está en que sea una movilidad también para personas. Exacto. Vi un experimento un vídeo hace poco,
creo que era una empresa, no estoy muy seguro, pero creo que era de China, donde había drones, así como tú comentas, que estaban transportando sacos de cemento desde una zona muy remota, montañosa, y lo llevaban a la zona donde la empresa constructora estaba haciendo el edificio. Entonces, decía en el vídeo que el trabajo que podía suponer a que fuera un camión hasta allí o una aeronave para transportar eso, los drones lo están haciendo en cuestión de minutos, reduciendo todo el proceso y haciendo que la empresa se ahorre mucho más dinero. O sea, esa es una de las ventajas que eso puede, Claro, que eso puede traer. Esto es uno de los casos que tiene más utilidad, lo que decimos, acceder a zonas remotas para facilitar y reducir pues consumos de combustible, reducir la peligrosidad en el transporte, a lo mejor no teniendo que involucrar a personas en un transporte que sea peligroso. Entonces, eso es lo que estamos viendo, Claro. que tiene potenciales ventajas y que, bueno, pues que lo que hay que procurar es que la gente no vea externalidades negativas que afecten a su vida. Eric, tú al principio tenías miedo de las preguntas de Broncano, lo siento, hay que hacer. No, lo que te iba a preguntar era, ¿tú eres ingeniero civil o de...? Sí, soy ingeniero de... Bueno, en España, aquí... Se llama ingeniero de caminos. Es lo mismo que ingeniero civil, que siempre tengo la confusión. Es lo mismo. Vale. En España lo llamamos así. Hablando un poco de ti, Eric, que todo esto que nos comentas es muy interesante, pero cuando uno piensa en un ingeniero civil, por lo menos con los que yo tengo cercanía, lo que se encargan es de infraestructuras más con los pilares puestos en el suelo, ¿no? Y entiendo que al evolucionar la tecnología, pues al final esto va a ser una tecnología civil que va a estar con la gente y tal. Entiendo que tú hayas extrapolado tu carrera a ese campo, ¿no? Pero ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo empiezas a enamorarte de este mundo de las infraestructuras? ¿Cómo empezó todo eso? Bueno, partimos de la base de que en Artec pues hacemos desde hace más de 25 años infraestructuras aeroportuarias. Los aeropuertos sirven a los aviones, pero los aeropuertos están en tierra. Claro. Y los aeropuertos, pues al final, muchas veces decimos que es una pista, sino una carretera de 4 kilómetros de largo y 80 de ancho. Que es sino una terminal que un edificio que sí, que tiene unas funcionalidades para pasajeros, pero que está sustentado igual en pilares, en estructuras, y bueno, por supuesto, instalaciones. Y al final, pues te vas involucrando, o sea, te entras por un lado por lo que es la parte de la ingeniería civil, del desarrollo de este tipo de infraestructuras, pero va conociendo uno pues cómo van operando estos aeropuertos, las necesidades específicas de las aeronaves, por qué tienen esas necesidades específicas. Entonces te involucras un poco en cómo funcionan las aeronaves, cómo operan y bueno, pues... como también yo siento cierta curiosidad en no quedarme en lo que, oye, pues la ingeniería de los aeropuertos están cambiando, pero no cambian de la misma manera rompedora en los últimos 50 años, que como ahora mismo de repente esto que está surgiendo. Entonces ha surgido este tipo de nueva movilidad. En Arte pues tenemos proyectos que hemos empezado interesantes de consultoría, de asesoramiento, de estudios de casos de uso, de business cases, de este tipo de movilidad. Y bueno, pues cuando surge internamente esta posibilidad de llevar proyectos relacionados, pues bueno, yo en cierta medida me meto también en el diseño de lo que es la infraestructura, que por cierto, otra palabra, los vertipuertos. Que son como, bueno, puertos verticales, ¿no? Son vertipuertos, claro, hablábamos, las eVTOL, bueno, al final son las naves, se llaman así porque son para capacidad de aterrizaje y despegue vertical. Son Vertical Takeoff and Landing. Bueno, son y los vertipuertos son las infraestructuras que tienen que dar servicio y permitir que operen este tipo de aeronaves. Okay. Y uno piensa, bueno, pues son muy parecidas a los helipuertos. Bueno, pues sí tienen ciertas cosas en común, pero bueno, como hemos estado hablando de que las eVTOL van a tener ciertas características muy peculiares, pues el tema del sistema de carga, también está pensado. Los helicópteros hoy en día, pues ¿cuál es la frecuencia de los helicópteros? Pues vemos muy poca frecuencia. Sí. La idea es que
esto tenga mucha más frecuencia, por lo tanto las terminales de los vertipuertos tengan mucha capacidad de procesamiento de pasajeros. No estamos hablando que sea como la terminal de Málaga o la de Barajas, pero que tiene que tener mucha más capacidad. Claro. Y todo el tema de, pues bueno, todas las especificidades de instalaciones, instalaciones y todo lo que estamos hablando de conectividad, ¿no? Que ahora mismo va a tener, son muchos los requisitos que se están desarrollando. Una duda que me surge con esto que acabas de contar, porque ya no solo son las aeronaves en sí, sino que hay una infraestructura alrededor para poder soportar todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, claro, veo ahí que se van a necesitar muchos nuevos perfiles profesionales. Desde Arte, que os dedicáis a la consultoría, no os habéis encontrado con la situación de que estáis en un proyecto de este tipo y de pronto no tenéis no hay profesionales que puedan soportar todo esto. No sé si os ha dado alguna situación de este tipo. Bueno, ahora mismo, digamos así, los proyectos en los que yo he estado involucrado, por suerte contábamos internamente, con la gente que, pues, sobre todo porque tenemos mucho conocimiento pues, de lo que son estudios aeronáuticos, que también desarrollamos en Arte, y de infraestructura, pero todo lo que está relacionado ahora con la navegación aérea automatizada, requiere, por ejemplo, una serie de conocimientos nuevos y específicos, muy relacionados con las tecnologías de información, machine learning, que evidentemente escuchamos todos los días que esos perfiles están súper demandados y va a hacer falta porque al final, además, primero estamos hablando de que Europa quiere meter pilotos en este tipo de aeronaves, pero para que en el futuro esto se pueda democratizar, que lo pueda usar todo el mundo y que esto aún así sea rentable para los operadores, todo el mundo habla de que hay que sacar al piloto de la cabina, que estos sistemas tienen que poder volar de una manera no tripulada, controlada remotamente, controlada de forma automática, y todo eso va a requerir, por supuesto, de perfiles muy cualificados, que sean capaces de diseñar y de controlarlo. Claro. Entonces, eso es un buen mensaje por si a alguien le interesa esta tecnología y no sabía muy bien hacia dónde tirar. Creo que hay, por ejemplo, todo el tema de inteligencia artificial. Claro, o sea, esto al final me obliga a mí, que como decirlo, que vengo de la ingeniería civil, a ir poco a poco, ir leyendo y aprendiendo cosas de otros temas que la verdad es que me parecen cada día más interesantes y apasionantes. Has descubierto un nuevo mundo. A ver, otra duda que me surge aquí es, por ejemplo, la aviación tradicional, todos sabemos que hay una torre de control, hay gente que controla todo, entonces este tipo de aviación que será la aviación tradicional es muy frecuente, pero entiendo que esto será muchísimo más frecuente porque estamos hablando de que es un nuevo modelo de movilidad que se quiere democratizar a todo el mundo y que esté mucho más accesible que puede ser un avión o un helicóptero. Claro, ¿cuánta infraestructura realmente hace falta para hacer todo el control de ese tráfico aéreo? ¿Es algo titánico o es algo que se puede controlar? Eso es una muy buena pregunta, Expe. A ver, ahora mismo lo que va a pasar, efectivamente, el número de operaciones en relación con lo que es la aviación comercial de hoy en día va a ser una explosión. Me lo imagino. Tiene que ser masivo, porque estamos hablando de que se mueve mucha gente, pero o muchos paquetes, pero en aeronaves muy pequeñitas. Aeronaves pequeñitas pues tienen la suerte de, van a tener que desarrollar una serie de corredores aéreos a través de los cuales van a tener que ir, van a tener que estar coordinadas con el resto de aeronaves que operan. Entonces, seguramente en cada zona regional irá habiendo su espacio. El tráfico aéreo hoy en día se maneja por lo que llaman el ATM. Vale. ATM, esto se llama este nuevo espacio que va a ser no tripulado, es el UTM. Unmanned Traffic Management. La idea es que cada zona, seguramente cada región tendrá pues su espacio UTM, pero y se gestionará seguramente desde un centro de datos
y lo que habrá serán los corredores aéreos que serán gestionados desde ese centro de datos en tiempo real, y también tendrás una red de, pues bueno, estarán también integrados en este centro de datos, pero luego físicamente lo que tiene que haber son varios vertipuertos. Exacto. Que son los nodos, digamos así, los nodos donde las naves van a aterrizar, van a despegar, y eso sí que hay que construirlos físicamente. Claro. O sea, lo que estamos hablando de que lo del UTM es una cosa que va a tener que costar mucho esfuerzo construirlo, pero se va a poder controlar desde un único centro, y mientras que los vertipuertos sí que van a tener que estar en distintas ubicaciones, pues repartidos, además, pues eso, cuanto más vertipuertos haya, mejor será el servicio de este tipo de movilidad. Honestamente, Eric, ¿tú crees que, porque claro, empresas como Uber, Cabify, etcétera, etcétera, que yo supongo, me imagino que estarán al tanto de estas tecnologías y que esto va a ser una realidad que va a llegar, no se sabe en cuánto tiempo. ¿Tú crees que se subirán a la ola? Es decir, de empezar que haya un Uber aéreo o un tal aéreo. Bueno, en Estados Unidos Uber ya se subió a la ola hace mucho tiempo. Me lo suponía. Hace tiempo ya, sí, en 2016 o por ahí publicaron un paper donde ellos ya hablaban donde de hecho ellos ya hacían estimaciones de lo que serían los costes, de comparando pues lo que sería el objetivo de costes de transporte de un pasajero del aeropuerto de San Francisco, a lo mejor al downtown de San Francisco, y tenían sus estimaciones, hablaban de los vertipuertos, y sí que realmente ellos están detrás de esto. De hecho, bueno, en Nueva York también había una empresa que se dedicaba al transporte por helicóptero, así tipo Uber, también con una aplicación. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, pero bueno, claro. Evidentemente no es para que eso es para que la gente de Wall Street se lo permite, ¿no? Claro, el coste de un helicóptero es... No. Pero claro, hay asociaciones ya entre estas empresas porque lo ven y están estudiándolo y quieren llevar, por supuesto, a implantarlo. Y se acabará implantando. Si la idea, yo creo, de todo esto es que para que se acabe implantando, digo, muy importante, que es que lo tiene que aceptar la gente. Porque no solamente la tecnología está, pero la gente tiene que verlo, tiene que ver que es útil y tiene que aceptarlo. ¿Cuál crees que debería ser, ya que como Artec está metido en todo este tema de consultoría, me imagino que habrá empresas que os preguntarán, lo supongo, estoy haciendo un caso hipotético, que, oye, ¿cómo hago que en mi comunidad, en mi país, en mi zona, esta tecnología la gente la vea como una ayuda más que como un estorbo? ¿Qué estrategias habría que utilizar o cómo enfoco la comunicación para que los AAM sean mucho más aceptables en la sociedad? Bueno, a ver, partamos de la base donde hay sitios en los cuales es evidente que los beneficios que aporta la AAM, o sea, como hemos dicho, zonas, territorios que están comunicados entre, por ejemplo, islas, esas zonas en Baleares o en Canarias, donde es verdad que ahora mismo pues entre las islas se mueve la gente con aviones, pero bueno, o con ferries, pero que tú no tengas que depender de irte hasta el aeropuerto, sino que, oye, que tengas a lo mejor un vertipuerto a 5 minutos de tu casa, vale. Que de ese vertipuerto, tú estando en La Palma, puedas volar al Hierro y estar en el Hierro en media hora, pues... Oye, vale, eso es una buena... Lo acabas de vender, ¿eh? No, o sea, eso... A ver, con lo ansiosos que somos todos hoy en día, de que queremos todo rápido y ya, no te imaginas el cabreo. Yo una vez tuve una experiencia de ver un cabreo real de alguien que se molesta porque ha perdido un vuelo. No he visto a nadie más enfadado. Bueno, a un grupo... Yo no me imaginaba... Yo también perdí ese vuelo y había un grupo de personas, creo que 5 o 6, que estaban realmente cabreadas. Todas distintas, no venían juntas, pero súper cabreadas de que habían perdido el vuelo, ¿no? Me imagino con esas personas, si le dices, oye, pues hay un vertipuerto, pues ya yo creo que más contento. Claro, a ver, estamos hablando de que, hombre, si ellos si el vuelo les iba a llevar a Bangkok, sí. pues vas a tener que hacer unas cuantas paradas intermedias con el Ibitol, pero si estamos hablando de vuelos, pues mira, de unos pocos, pues sobre todo incluso menos de 100 kilómetros. Sí, algo más metropolitano, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una ayuda muy importante, sobre todo, te digo, casos de emergencia, o sea, en un momento dado, alguien que tenga
una emergencia médica que esté en esto... Bueno, hoy en día se hace con los helicópteros, pero incluso con estas aeronaves va a tener menos requisitos que los helicópteros. Los helicópteros, pues... aparte de que cuando aterrizan, pues todo la polvareda que levantan y las molestias que pueden causar en el entorno, pues que esto se va a mover de una manera mucho más flexible. Total. Y va a ser mucho más rápido. Y bueno, pues la verdad es que otros casos así donde yo veo que va a ser muy, muy interesante, pues por ejemplo, transporte en zonas de alta montaña. O sea, eso es muy interesante. Zonas rurales. Sí. Donde hablamos siempre ahora de la España vaciada o la España que tiene, pues eso, poca población. Oye, pues el hecho de que por una carretera mala hoy en día, pues una persona que tenga que hacer sus revisiones médicas, que tiene que trasladarse, pues que lo pueda hacer, y en vez de cogerse una carretera que le lleve, que tarde 2 horas hasta llegar a la capital de la provincia, pues que pueda hacer este vuelo en una media hora, y además de forma autónoma, pues le va a ayudar a esa persona a tener mejor calidad de vida. O sea, es que en todo... Totalmente. Sobre todo yo digo que quizás va a tardar más en arrancar precisamente los entornos donde hay más aglomeración de gente, donde hay mayor densidad de personas, porque además ese es el miedo principal, que precisamente el primer día que se caiga uno de estos, que no sea en medio de la ciudad y que no sea en un sitio donde muy poblado y donde pueda haber de verdad un accidente fatal. Claro, porque el impacto es mucho mayor. Claro. Me imagino que... Entonces, pues eso, zonas donde donde no hay estos problemas, zonas rurales, zonas de montaña, zonas donde el entorno del mar va a ser los sitios donde va a ser la prueba de fuego, además. Exacto. Entonces, ya en función de cómo vayan ahí, ya pues la gente en los sitios más poblados ya irán viendo si la adopción les va mejor. De hecho, Málaga es un lugar, en este sentido, mucho más interesante que Madrid, por ejemplo. Ah, sí, explícame esto, ¿por qué? Pues a ver, estamos hablando de que Madrid, por supuesto, es la gran urbe que tiene muchos millones de habitantes, y evidentemente podría tener más con poder adquisitivo, que podría tener a la gente que se lo puede a lo mejor permitir más, pero aquí en Málaga tenemos, pero en Madrid, por ejemplo, funciona muy bien el transporte público, generalmente. Los atascos existen, pero bueno, con una buena previsión del transporte público y en ciertos horarios, pues no es tan complicado. Pero aparte tenemos en Madrid, que es una ciudad muy altamente, con mucha densidad de población. En Málaga tenemos, precisamente, aquí se nos acumula muchísima gente, pero además muchísima gente en una franja que va a lo largo de la costa. Vale. Tenemos encima una infraestructura que es la autovía, que ahora mismo en verano se empieza a estar saturada con mucha rapidez, y además prácticamente es la única infraestructura que tenemos, porque el tren ahora mismo llega de Málaga a Fuengirola, pero de más allá además no se le espera, no se espera ni que vaya a Marbella, ni Estepona, ni por el otro lado, a Nerja. Y en cambio, pues esto, tenemos el mar, precisamente, sería ese corredor aéreo que podría permitirte operar estas rutas sin este peligro de hacerlo sobre una zona densamente poblada. O sea, tenemos la gente que se mueve a lo largo de la franja de costa, problemas de la infraestructura, por tanto, existe la demanda, existen las vías, y bueno, yo creo que por eso, en ese sentido, Málaga es mucho más interesante, es muy interesante. Que Madrid. Madrid siempre llevándose hostias por no tener playa, lo siento. Hay que ponerse las pilas, Madrid. Bueno, antes has mencionado el tema de la densidad energética que tienen que tendrán estas aeronaves o estos vehículos aéreos, que has dicho que van a usar baterías eléctricas con una alta densidad energética, ¿no? Entiendo que pueden aguantar muchísimo durante su trayectoria. Lo que te quería preguntar es, en los, ¿cómo los has llamado? ¿Los vertipuertos? Sí. ¿En los vertipuertos es donde también se pueden cargar esas baterías o tienen alguna especie de lugar, voy a llamarlo gasolinera, para ese tipo de
de vehículos. No, a ver, precisamente, a ver, la idea es que los vertipuertos sea el sitio donde se realice la mayoría de estas operaciones de recarga, porque al final no es como los coches que, entre comillas, se mueven, salen de tu casa y de tu casa... y además, sí, en todo el trayecto consumen un poco la misma energía. Vale. Digamos así, los eVTOL consumen más energía, sobre todo en los momentos del despegue, que es cuando tienen que subir y vencer pues toda la... Bueno, pues toda la aerodinámica, la resistencia que se pueden encontrar del entorno, y en ese momento del ascenso es cuando más energía necesitan, y luego de hecho cuando entran llegan a la velocidad, a la altura y de crucero y a la velocidad de crucero es cuando ahí en esa fase es donde menos realmente consumen. Vale. Entonces, lo que no le interesa a un eVTOL realmente es estar aterrizando y descendiendo, o sea, constantemente. Vale. O sea, le interesa pues que precisamente el sitio, pues llegar, despegar y llegar a su destino, que se bajen los pasajeros y mientras se limpia o mientras se va preparando para que vengan los nuevos pasajeros, pues aprovechar esa recarga, que de hecho también es importante que sea lo más rápida posible. Total. Que sea tener una infraestructura, bueno, estamos hablando también que esos es otro de los retos, una infraestructura de recarga que va a ser muy potente. Y en algunos casos tiene que llegar a picos, se habla de varios kilovatios, incluso de un megavatio, se llega a hablar algunas, que eso es una auténtica salvajada. Total. Entonces, pues bueno, estamos aquí. Esa parte tecnológica, es verdad que es todavía un reto importante. Claro. Se habla también de algunos eVTOL que proponen que esas baterías, pues precisamente para que no tengan que cargar mucho tiempo, vamos a hacerlas intercambiables. Intercambiables, vale. Que en un momento dado llegue el eVTOL al vertipuerto, se saque el pack de baterías y se le ponga una nueva. Vale. Vale. Y esa que se ha quitado, supongo, en lugar de... Esa que se ha quitado la pones a cargar y para el próximo que venga. Perfecto. Eso, es una solución. Es claro. De hecho, pero bueno, es una posibilidad que plantea uno de los fabricantes hoy en día, pero bueno, la mayoría siguen manteniendo la batería integrada. Vale. Que la batería esté integrada al vehículo. En el vehículo y que no se quite. Vale. También, hablamos mucho de lo que es la tecnología eléctrica. Hoy en día está más avanzada que la de hidrógeno. Pero bueno, el hidrógeno es otra tecnología que está ahí también sonando y que, pues que si logra dar los avances y los pasos necesarios en cuanto a eficiencia, seguridad y todo lo que necesitamos para operar pues en los vertipuertos, pues podría llegar también a desarrollarse. O sea, que tengamos aeronaves que vuelen eléctricamente o que vuelen con combustible de hidrógeno. ¿Hay una posibilidad de hacer un híbrido de los dos? ¿O no, a nivel químico o físico no son compatibles? Bueno, o sea, están de hecho los que son con combustible, la pila de hidrógeno. Vale. Que en cierta medida el hidrógeno proporciona esa energía transformada en electricidad y que se acaba, que acaban haciendo volar a una aeronave con un motor eléctrico, vamos. Claro, ok. Hablando de esto del consumo, una pregunta que se puede hacer cualquiera en la audiencia, vale, me gusta el proyecto, me gusta lo que cuentas, estamos en una época eco-friendly, entonces el impacto ambiental que pueda tener eso, ya no solo la movilidad misma que generen las AAM, sino todo el ecosistema de consumo energético que puedan requerir. ¿Qué impacto ambiental tendrá y qué medidas se están tomando para, digamos, que el impacto no sea nocivo para la gente o para la sociedad en general? A ver, aquí hablamos de que por lo menos este tipo de aviación, partimos de la base de que va a tener, por lo menos, emisiones directas de carbono son cero, porque es eléctrica. Vale. Tenemos, es verdad, que controlar siempre lo que se trata de la huella sostenible de lo que es la fabricación de las aeronaves, las baterías y de dónde viene la producción de esta electricidad. Es muy importante también porque si estamos hablando de que va a aumentar mucho la operación de aeronaves volando por el cielo, el tema de
colisiones con pájaros. Y cómo afectamos al ecosistema de las aves. Total, también esa es una muy buena cuestión. Claro, pero todo esto se está teniendo en cuenta. O sea, todo esto se pone sobre la mesa y por supuesto, bueno, también existen sistemas, incluso, por ejemplo, que para mantener a las aves alejadas de los vertipuertos. Bueno, ahora mismo de los aeropuertos existen esos sistemas, pero se planea, pues claro, emplearlo para vertipuertos. Igualmente que también hoy en día se intenta detectar, por ejemplo, cerca de los aerogeneradores, porque también las aeronaves, los aerogeneradores afectan a las aves. Se está también estudiando, porque eso es uno también de los impactos importantes. Claro, será un gran reto. Y luego, bueno, pues el tema tenemos el impacto visual, pero que es una cosa que afecta a las personas. Y bueno, la idea es que en cierta medida pues que esto vuelen a una distancia de una manera donde la gente pues o bien acabe acostumbrándose o que no moleste visualmente, que la gente sobre todo no se siente también intimidada no intimidada, que no sienta invadida su privacidad. Exacto. O sea, son temas que se están tratando. O sea, la realidad es que la tecnología está, pero el gran reto es la aceptación, o sea, de los distintos componentes sociales. Por ejemplo, yo tengo claro que todo ese tema que has comentado de los pájaros y demás, todos los grupos, ya no solo el ciudadano común, sino los grupos que se dedican estrictamente a la protección animal, etcétera, etcétera, a todo el tema ecológico, yo creo que va a ser un buen punto de resistencia o de una gran oportunidad de negociación y de hacer un gran estudio y llegar a una concordia. Yo creo que si se consigue, puede ser una buena forma de acercar el proyecto a la gente. Partamos de la base que los primeros que están interesados en no chocar con las aves son los propios operadores, porque es un problema de seguridad tremendo. Totalmente. Así que, a ver, esperemos que... Yo creo que se va a solucionar. Si se ha conseguido que vuele cualquier tipo de aeronave, pues tecnológicamente se puede solucionar cualquier otra cosa. Una de las preguntas antes de terminar que te quería hacer era si podrías, como tú has comentado, en Aertec os dedicáis al tema de la consultoría, de estos proyectos de AAM, ¿cuál ha sido, digamos, alguno que puedas comentar, algún proyecto que puedas comentarnos, cuál ha sido el que mayor reto os ha supuesto? Ya puede ser a nivel tecnológico, a nivel, yo qué sé, de marketingiano, a nivel técnico, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido el que os ha traído un mayor reto? Bueno, a ver, en estos momentos, por ejemplo, ha sido uno en el que estamos, bueno, de hecho mantenemos todavía muy buena relación, donde a uno de lo que son los operadores que se ha decidido meter en este sector de la movilidad aérea avanzada, pues precisamente partiendo además de la base de que no existe todavía ningún tipo de infraestructura de este estilo y de que realmente no hay mucha literatura al respecto, el desarrollarles lo que es una hoja de ruta y un diseño conceptual para sus vertipuertos, y el desarrollo pues de un white paper donde de alguna manera les plasmamos pues en general lo que es todo el ecosistema, o sea, hacer una descripción de lo que es este ecosistema de la Advanced Air Mobility. Ha sido un reto grande en el sentido de que primero ha habido que hacer un estudio completo de todo lo que son las tecnologías existentes, de ver en qué estado estamos, de normativa, tecnológico, y de alguna manera definir lo que se llama también los casos de uso, de esto para qué lo vamos a usar, y de qué manera lo vamos a implementar, y poder hacer ese compendio de tecnologías, estado del arte, normativa, y eso que no existía en ningún lado. Claro, porque estáis partiendo de cero. Eso ha sido de los retos más importantes. Claro. Luego, bueno, hemos intentado... Bueno, esto fue en Qatar, en el 2022. Llegamos a intentar montar nuestro primer vertipuerto. Y hubo
conversaciones en las cuales pues esto con la autoridad de aviación civil de allí, y ahí estuvo a puntito de cuajar ahí una cosa, pero sobre todo, y ese reto de haberlo hecho todo y era con poquísimo margen de tiempo, y plantear un proyecto sobre todo ahí que era con semanas, porque esto empezó pocas semanas antes de lo que es el Mundial. Pero bueno, al final no dejamos montar Metipuerto, montamos un helipuerto. Muy bien. Pero bueno, no, ha sido el poder trabajar y darte cuenta además de que seguramente a ver, yo entiendo en Europa el porqué, porque en Europa tenemos esta cultura ciudadana, pero darte cuenta de que en Oriente Medio o en China están más dispuestos de alguna manera a dar más rápido el paso y avanzar hacia este sistema de movilidad. Creo que los Emiratos Árabes Unidos en general, si un sitio, yo lo tengo claro, si un sitio va a apostar o está apostando por esto a muerte, son ellos, porque primero tienen apuestas innovadoras como la ciudad esa vertical que están construyendo. O sea, todo ese tipo de... Ese sitio es un ecosistema perfecto para los vertipuertos y todo eso. O sea que ahí es verdad que tienen en ese sentido la mente puesta en ese... A ver, son países que claro, están mirando hacia el futuro del día, oye, pues el día de mañana, el mundo sin petróleo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y quieren ser actores importantes dentro de ese mundo. Entonces es verdad que en ese sentido dan mucho movimiento y la verdad es que abrazan todas estas ideas innovadoras con bastante más facilidad, es verdad, que aquí. Claro. También es verdad que los procesos políticos son distintos. Y para cerrar, Eric, si quisieras decirle un mensaje concreto, escueto, a cualquier chaval que te esté viendo ahora, que tal vez en el futuro quiera dedicarse a este tipo de infraestructuras o dedicarse a alguna profesión relacionada, o a la madre o a la persona de a pie que te esté viendo y que tenga alguna duda sobre las AAM y cómo les pueden ayudar en su vida, ¿qué mensaje le darías? Un mensaje concreto. ¿Qué mensaje te gustaría con el que se quedara? Espérate, no lo pienso un poco así. Dale, tómate tu tiempo. Mira, que yo creo que va a haber al final, ¿cómo decirlo? Estamos en un mundo que está cambiando mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Okay. Que aunque hoy en día haya cosas que parecen ciencia ficción, están a la vuelta de la esquina, y que precisamente la formación en competencias tecnológicas va a ser muy importante. No debemos, ¿verdad?, olvidar jamás la formación en otras competencias manuales. Claro. Pero nadie debe desdeñar, desde luego, que el tener conocimiento de cómo funciona la inteligencia artificial, de cómo funciona digamos así, este mundo nuevo, el blockchain, la seguridad, la ciberseguridad es otro tema muy importante también dentro de este tipo de movilidad. Sí. Van a formar parte del día a día. Es que va a ser, y el tener, y lo que y dentro de 10 años, quien no tenga un poco una idea básica de estos conceptos, va a ser, lamentablemente, como vemos, a los pobres gente mayor, que se va a encontrar que hoy en día los bancos no les quieren atender en las oficinas, que tienen que hacerlo todo online, o la administración, que todo es online, y se van a encontrar en ese sentido bastante perdidos. Entonces yo creo que hay que concienciarse en ese sentido y que no va a ser para nada tiempo perdido el tiempo invertido en competencias tecnológicas. Perfecto. Pues con ese mensaje vamos cerrando. Eric Tobar, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y muy revelador todo lo que nos has comentado de este nuevo mundo. Yo me he puesto a hablar y hablar para que no me hicieras las preguntas. Ya para la próxima.
Para la próxima las haremos. Las tengo aquí apuntadas, para la próxima. Y Carmen también ha tomado nota de... ha sido un placer. Yo creo que una de las razones por las que hacemos este proyecto es para conocer este tipo de ideas, este tipo de innovaciones y acercarlas un poco más a la gente. Así que espero que la gente lo haya disfrutado y que haya tomado muy buena nota de lo que has dicho y con lo que concuerdo. Las competencias tecnológicas cada vez son mucho más necesarias, es mucho más importante que aunque no te dediques a ello, pero sepas, tengas una idea general de cómo funcionan, ¿no? Así que, Eric, de nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Carmen y Expe. Ha sido un placer, tío. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Este ha sido un capítulo más de nuestro podcast de Euroscast. Hemos emitido en directo, como sabéis, en la 107.3 FM de Color Comunitaria desde Palma, Palmilla, Málaga. En la técnica y en la producción nos ha acompañado nuestra compañera Carmen Gallardo. Yo soy vuestro amigo y vecino Expe Abomo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Bye. Portaos bien.